Eh, el contenido para el examen final, ¿desde qué tema viene? ¿Unión de hecho o parentesco? No, de la unión de hechos. Ah, ok. Perfecto. Entonces, unión de hechos, filiación, paternidad, inseminación artificial, patria potestad, parentesco, alimentos, tutela, adopción, patrimonio familiar y renal. Ah, Una ok. pregunta para las secciones. Gracias. María, ¿usted tiene contacto con las dos secciones A y D o solo con la K? Solamente con la K. Bueno, ¿quién es el señor representante de la sección A, perdón? Hola. Perdón, de la sección A, ¿hay algún representante? No. Bueno. Entonces pregunta. No hay licenciado, pero sí con mucho gusto. Si usted quisiera algún mensaje para la sección A, con mucho gusto puedo compartirlo. Fíjese que lo que quisiera saber es qué día no tienen clase ustedes, martes o jueves de las otras clases que tienen, igual que la sección D, para que unamos las tres secciones desde las 5:30 más o menos hasta las 8 de la noche. Así adelantamos bastante. Es un poco difícil ahorita porque como ya los exámenes, ya tenemos calendario, entonces los licenciados están corriendo para poder cerrar el programa, o sea, completar el programa. Entonces, Bueno. martes y jueves nosotros tenemos derecho penal después de usted hoy martes y el jueves igual derecho penal. Entonces, no creo que el IC nos quiera dar su periodo. Bueno, está bien, no importa. Bueno, eso no importa. Sí, entonces, seguiremos como estamos. El día de hoy vamos a ver, perdón. Enterada, Lic, gracias. Bien, el día de hoy vamos a ver el que son alimentos, que es bastante corto, y vamos a comenzar con la tutela. Dígame, Luis Andrés. Licenciado, buenas tardes. Ahí cuando estábamos viendo lo de los grados de parentesco y cómo en forma ascendente y descendente, el licenciado Pesarossi le habló de que nos dijera unos porcentajes, pero eso ya no terminó de darla porque se nos llevó el tiempo de la clase, no sé si la... Fíjese que, mire, voy a decirles, la verdad es que no quería decirlo, pero ya que usted lo menciona. En alguna doctrina vamos a encontrar que los medios hermanos se les llama a los primos hermanos. De esa cuenta, en la doctrina hace una explicación porcentual muy especial. Vamos a pensar, yo por ejemplo, mi mamá es Ortiz, Flora Ortiz, y vamos a pensar que el papá de mi prima Anabela es mi tío Amílcar, hermano de mi mamá. Mi mamá y mi tío Amílcar tienen el 100% de sangre de los abuelos, es decir, ellos tienen el 100% de sangre como hermanos, del 50% de mi abuelo y del 50% de mi abuelita. Mi mamá se casó con mi papá y mi tío Amílcar se casó con mi tía Elia. Entonces viene y nazco yo. De los Ortiz yo solo tengo el 50%, porque el otro 50% es Vázquez. Mi prima Anabela, el 50% que tiene es Ortiz, el otro 50% que tiene es Orellana. Entonces nos damos cuenta, los primos hermanos tienen el 50% de la sangre de ellos. Aquí tengo el cuadrito, espérenme. Dicho de otra manera, espérenme. Vamos a ir aquí. Cambiar diseño para aplicaciones.
Ahí estamos. Bien. Aquí está el cuadrito de la clase anterior, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Sí, sí se ve. Estos son los padres. Aquí estoy yo y mi hermana. Yo tengo un hijo varón y mi hermana tiene una hija mujer. Mi sobrina y mi hijo son primos hermanos, ¿verdad? Mi hermano y yo tenemos el 100% de nuestros papás. Cuando yo me casé con la mamá de mi hijo, él tiene el 50% de esta familia, de sus padres. Y mi sobrina, el 50% de la sangre de mi hermano, que deviene de esta familia. Es decir, ellos tienen el 50%. Por eso en algunas legislaciones se les llama a los primos hermanos medio hermanos. Eso era todo lo que quería Ricardo. Bien. El día de hoy vamos a ver lo que comprende a los alimentos y vamos a leer una definición que dice que los alimentos es la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra la satisfacción de las necesidades básicas variando según la condición social de la familia y virtud del parentesco. Bien. Dicho de otra manera, entonces, alimentos va a ser la facultad jurídica que tienen algunos parientes, otra voy Cecilia, de pedirle a otros que se los otorguen en virtud del parentesco. Dígame, Cecilia. Disculpe, buenas tardes. Con una pequeña consulta. El tema de la adopción ya lo vimos con la sección K. No, todavía no. De Es que lo hecho, que es pasa es un que tema. en el libro que adquirimos este año, después del tema de lo que vimos la semana pasada, viene la adopción, después la tutela y de último la de los alimentos. Está bien, pero no importa el orden. Vamos Bueno, a verlos todos. Yo voy más o menos respecto al programa. bueno, gracias, Lick. Así me es más fácil. Vaya. Entonces decía que los alimentos es la facultad jurídica que tienen algunos parientes de solicitarle a otros ser alimentados. En el capítulo 8 de los alimentos entre parientes, en el artículo 278 nos dice concepto. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. ¿Se recuerdan cuando vimos la institución del matrimonio en el artículo 78, igual la institución de la unión de hecho en el artículo 173 que habla de los alimentos y la educación? Yo he mencionado de que educación, según el Código Civil, habla de la educación que adquirimos en casa, de la educación que mamamos en casa, dice la gente. Es decir, la educación cívica, la educación religiosa, la educación, no sé, la caballerosidad, todas esas cuestiones que nos da la familia autónoma es lo que llamamos educación. Mientras que los alimentos van a ser otra cosa diferente. Es un conjunto de elementos, es decir, el sustento, la comida como tal, la habitación, el vestido, la asistencia médica, también la educación e instrucción de alimentista. Habla de la educación de la que yo estaba hablando y asimismo de la instrucción de alimentista, es decir, de lo que es la parte escolar, esa parte que tan buena es cuando se es menor de edad. Alguien me preguntará, ¿y los mayores de edad también tienen que ser alimentados? En algunas instancias sí. Artículo 279. Los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias
personales y pecuniarias de quien nos debe y de quien nos recibe serán fijados por juez en dinero. Voy a dividir en 3 este parrafito pequeño. Tienen que ser proporcionados, dice, de acuerdo a las circunstancias del alimentista y quien tiene que darlos, el obligado, el alimentante. Dicho más guatemaltecamente. Ahorita voy, Walter. No le podemos sacar sangre al cangrejo, ¿verdad? Si la persona gana poco, tendrá que pasar poco. Si la persona gana mucho, podría tener la posibilidad de pasar mucho. De igual manera, va a depender no solo del quien tiene la obligación de prestar los alimentos, sino el derecho de quien los recibe. Y por último, que él va a ser fijado por un juez, principalmente por un juez. Y además de eso, tiene que ser en dinero. Solo hay una excepción por la cual puede darse en dinero y o en especie. Dígame, Walfred. Buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañeras y compañeros. Licenciado, con una pregunta. Entonces, el concepto de alimentos, digamos, no lo podemos encuadrar solo en el adjetivo de alimentos, valga la redundancia de comer, No. sino va enlazado otras cuestiones Sí, que son de la casa, algo así. Sí, la vestimenta, la asistencia médica, los cuadernos de la escuela, la educación de que mencionaba, la cívica, la religiosa y demás, que de cualquier manera se requiere de dinero para poder darla. Bueno, gracias, licenciado. En el segundo párrafo del artículo 279 dice, al obligado se le puede permitir que los alimentos los preste de otra manera cuando a juicio del juez medie razones que lo justifiquen. Vamos a poner un ejemplo, por ponerlo nada más. Mire, don Pedro, fíjese que usted tiene la obligación de pasarle a cada uno de sus 2 hijos 500 quetzales mensuales en dinero. Señor juez, fíjese que yo tanto dinero, son 1000 quetzales, no tengo para darlos mensualmente. Pero yo les podría dar todos los días 2 litros de leche, porque eso sí tengo vacas, y les puedo dar cada 2 o 3 días un queso fresco, una cuajada, dicen esa capa, y le puedo dar su medio litro de crema, igual cada 3 días. Y con eso yo complementaría al mes por lo menos unos 100 quetzales para cada uno, así solo les doy 400 en dinero y 100 en especie. De eso estamos hablando, de esa especie. Podría, pero cuando medien motivos suficientemente justificados y el juez los acepte como tal. 280. Gracias a Stephanie, gracias a Flavio, gracias a José. Les agradezco mucho que estén conmigo hoy. Bien, artículo 280. Los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución de que son las necesidades alimentistas y la fortuna del que debe satisfacerlos. Cuando obligaron a una persona que prestara alimentos, a puras penas ganaba el salario mínimo. Y tenía 2 hijos y lo obligaron a pasar 1000 quetzales, 500 por cada uno. Pero siguió estudiando Derecho, comenzó a hacer su práctica en el organismo judicial, algo así como la licenciada Telmaldana. Después de ser pasante pasa a ser el comisario, después de comisario pasa a ser notificador, después de notificador pasa a ser oficial, y cuando los patojitos tienen 7 años, él ya es oficial. Ya no gana el salario mínimo. Vamos a pensar que va a ganar 12,000 quetzales. Entonces ya de 3,000 a 12,000 hay mucha diferencia. No solo los patojitos crecieron, sino también su dinero, sus peculios crecieron. Entonces, de acuerdo a eso, podría aumentar la cantidad de la prestación de alimentos. Caso contrario, él ganaba mucho. Entonces, de repente, cuando se quedó solo, comenzó a loquear. Iba así como los marineros, una mujer en cada puerto, aquí era una mujer en cada zona, ¿eh?
y viene y comienza a tener muchos problemas económicos. Se queda sin trabajo, se queda sin dinero y posiblemente pasaba una cantidad muy grande, pero por las necesidades mismas que le está pasando, más la pandemia y todo lo demás, él puede pedir que se le disminuya, que se le rebaje la obligación de la prestación de alimentos. En el 281 dice los alimentos solo deben ser en parte de los bienes y el trabajo del alimentista no alcanza a satisfacer sus necesidades. Cuando hablamos de las garantías y de los bienes del alimentante, es decir, quien tiene la obligación de prestar los alimentos, estos deben ser en la parte en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacerlos. Es decir, tenemos que dar algo más que dinero si no pudiéramos tenerlo. ¿Qué más? Bienes. Aquí vienen lo que son principalmente los requisitos, las características de la institución de los alimentos. Artículo 282. Primero, los alimentos no son renunciables, no son transferibles, no son embargables. Significa esto. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista debe al que ha de prestarlos. Podrán, sin embargo, compensarse, embargarse, renunciarse y enajenarse las pensiones alimenticias atrasadas. Voy a ir por partes diciendo cada una de las características. No es renunciable. Mira, papá, como yo ya no te quiero, porque tenés otra mujer y otros hijos, ya no quiero que me des ni un centavo. Renuncio a lo que me das. Él no puede renunciar, porque el padre tiene una obligación. Y si no los quiere, como hoy hacen la posibilidad de abrir una cuenta bancaria, pues irá a la cuenta bancaria el dinero hasta que lo quiera tener. No son transferibles. Mira, papá, como la verdad es que yo ya voy a cumplir mis 18 años, le voy a transferir el derecho que yo tengo de alimentos a mi mamá porque pobrecita. Yo le transfiero a ella la parte que vos me das. No se lo podemos transferir. No es embargable. Tengo una deuda y lo normal es que me agarren mi salario, mi cuenta bancaria, etc. Sin embargo, los alimentos que son dinero, son bienes muebles, no se pueden embargar. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista debe al que ha de prestarlos. Vamos a pensar que, como hoy aquí está Stephanie siempre, gracias Stephanie por estar conmigo siempre. Viene y con Stephanie tenemos el convenio de que yo debo prestarle alimentos a un muchachito que tenemos ella y yo. Pero no le pago durante unos 6 meses. Pensemos unos 2,000 quetzales mensuales. A 6 meses ya es bastante, ¿vale? Son 12,000 pesos. Le va a decir Stephanie, mira, vos, Carlos, la verdad es que me debes mucho piso, no a mí sino al patojito. Y ahí me cuesta mantenerlo solito. Pagame lo que me debes. Mira, Stephanie, fíjate que no tengo piso, pero mira, tengo una tele plana de esas nuevas que tienen hasta Bluetooth y se puede ver en internet que cuesta 3,000. Si me la aceptas, ya solo te debo 9. Pero aparte de eso tengo mi laptop. Como ya van a entrar de vacaciones, mira, la podemos negociar. Otros 3,000, ya van 6, solo te debo 6. Y el carrito que usa el pichirilo, fíjate que me dan 6,000. Te lo doy por los 6,000 y ya te pagué. No, yo no puedo compensarlo de esa manera. El pago, vamos a ver posteriormente, que es en forma mensual, anticipada y sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno. Ahora la excepción al artículo 282. Podrán, sin embargo, compensarse, embargarse, renunciarse y enajenarse las pensiones alimenticias atrasadas. Vamos a la tienda y el tiendero, el chino, yo no sé por qué le dicen chino, pero el chino viene y nos da y en el cuadernito va apuntando 2 litros de leche, 2 libras de frijol, 1 libra de azúcar, 2 docenas de huevos, 2 tiras de francés todos los días a las 5 de la tarde. Y un día viene y le debemos un montón de pisto. Y del chino, doña, fíjese que usted me dio un montón de feria, manín.
¿Por qué no me paga? Es que fíjate vos, Chino, que mi marido no me ha pagado la pensión. Tengo unas pensiones atrasadas. Entonces viene el chino y nos demanda. Y podría embargar esas pensiones atrasadas. Es así. Es obligación del alimentante, el obligado, entregarlas y el chino puede embargarlas. 383. ¿Quiénes son los obligados a prestar alimentos? Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, los descendientes y los hermanos. Ahorita voy, Walfred. Entonces, los cónyuges. Mira, Stephanie, yo estoy obligado a darte pensión de alimentos a ti y a los niños. Ah, pero también tú también a mí, aunque tengas a los niños. Estamos obligados recíprocamente de acuerdo a las necesidades. ¿Quiénes más? Los ascendientes. Los ascendientes ya vimos que son padres, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Mi abuelo es millonario, yo no tengo trabajo, tengo una enfermedad crónica, no puedo trabajar. Mira, abuelito, te voy a demandar para que me des una parte de dinero. Con los descendientes, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, también se pueden demandar. Y entre los hermanos, como parientes colaterales al segundo grado. Dígame, Waffen, ¿qué le puedo servir? Licenciado, es que no me quedó muy claro el tema del 282. Tengo trabajo y estoy sin trabajo varios meses. O sea, la deuda por alimentación se me va acumulando. Claro. Es así, o sea, no tengo Claro. trabajo por 6 meses. No importa. Usted tiene que ver qué hace, vende el cuerpo si puede. Híjole. Lo tiene que pagarlo. Está jodido. Ah, claro. Gracias, licenciado. Por lo menos los hago reír. Bueno, a ver, segundo párrafo del 283. Cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidades de proporcionar alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que dure la imposibilidad de estos. Voy a explicar esto un poquito más allá del artículo. Stephanie y yo tenemos la obligación de prestar alimentos a nuestros hijos. Pero yo no tengo, como dice acá del artículo, por circunstancias personales pecuniarias no puedo trabajar, lo que decía Wolf. Y se me va acumulando la pensión de alimentos. Pero Stephanie me dice, mira vos, Carlos, yo voy a mandar a tu papá tiene pisto, tiene fincas, tiene casas, tiene carros. Vos no podés mantener a tus hijos, que el Señor mantenga a los nietos. Entonces viene y demanda Stephanie a mi papá para que pague la pensión de alimento a la cual yo estoy obligado. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Mi papá, obviamente, si lo demandan, va a pagar la pensión de alimentos de mis hijos. Pero él se convierte en mi acreedor y yo en su deudor. Porque cuando yo ya pueda pagar la pensión de alimentos, él puede demandarme a mí para que yo le pague a él lo que él pagó en su momento de prestación de alimentos. ¿Me hago entender? Bien. Artículos 84. Perdón, licenciado, ese solo es un préstamo, como un préstamo. Pero, más o menos. Pero, por ejemplo, si yo, si el abuelo, si el papá de los niños no paga, entonces el abuelo puede demandar por cobrar eso. Ah, claro que sí. Si la obligación no es suya, él lo está haciendo porque el otro no puede. Entonces el hijo se convierte en su deudor y él en acreedor de su hijo. Gracias, Lector. Bien. 284. Ingrid, dígame. ¿Sabe qué pasa si el abuelo no desea hacerse cargo? Oye, Ingrid, vea. Voy a decirlo bien feo, pero así es.
Una orden de juez es una orden de juez. A quien no le guste, que se la aguante. Vamos a pensar que el juez de paz más lejos de la capital viene y da una orden de que allanen la casa presidencial porque él tiene el conocimiento que hay cosas indebidas en la casa presidencial. Y viene la orden de juez por los diferentes canales, por suplicatorios y demás, por exhortos, y un día van y con la orden del juez allanan la casa presidencial. Es que mire, ese juez está hasta la Quinta Chifurnia, ahí camino para Progreso, Guastatoya, así se llama, la Chifurnia, hasta allá en la Chifurnia, no importa, es una orden de juez. Las órdenes se cumplen, no se discuten. Una orden de juez es una orden de juez. Tiene que cumplirse. 284. Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de los alimentos, se repartirá entre ellas el pago, en cantidades proporcionales a su caudal respectivo. En caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez podrá decretar que uno o varios de los obligados los preste provisionalmente, sin perjuicio de que pueda, aquí está, reclamar de los demás la parte que les corresponde. Como platicábamos con Ingrid, el abuelo no quiere, deberá hacerlo y luego reclamarle a su hijo que él pagó algo que no era su obligación hacerlo, por la orden del juez. Ahora, vamos a pensar que los hijos se los van a dar a los abuelos y van a combinar a que la madre y el padre presten los alimentos de sus hijos y los va a administrar los abuelos. Pero fíjese que la mamá gana 10,000 y ellos son 5,000. Proporcionalmente a lo que cada quien gana, va a pagar. Aquí viene la otra pregunta. Carlos, ¿y cuánto es lo que le quitan a una persona? ¿El 50, el 80, qué porcentaje le quitan del salario? Cuando se lleva a cabo un proceso de alimentos, hay una encargada, una trabajadora social, que hace un estudio social económico. Y ella va a decir cuántos son los ingresos y los egresos del obligado a prestarle alimentos al alimentista. Entonces, dependiendo de esas cantidades, el juez podrá tener o poner algún porcentaje que sea de acuerdo a lo que gana y de acuerdo a lo que los otros van a exigir los alimentos. O sea, no es solo de rajar ocote y de quitarle a la persona, no. Es de acuerdo a sus posibilidades económicas. Ahora bien, las mujeres dicen algunas, las de la facultad no, pero las fuera de la facultad todas las mujeres dicen así. Vos quitarle a tu marido a 50%, que se joda, mano, el 50%. Y los pobres hombres dicen, ay, me van a quitar la mitad de mi piso, ¿y con qué voy a vivir? No, podría quitarle hasta el 50% cuando existen cuotas atrasadas, pero no de entrada de primas a primeras. La otra, regularmente el juez le solicita a las partes, mire, la señora está pidiendo que usted pague una cantidad, ¿está de acuerdo? No, señor juez, la verdad es que yo no puedo pagar eso. Tanto le puedo dar. No, señor juez, que deje de tomar Coca-Cola, que deje de fumar Marlboro rojo. Y eso es pisto. Y entonces con eso bien me puede dar otro poquito de dinero, ¿no? Entonces es una negociación de cuánto puede dar el obligado, al alimentista. El 285 dice, cuando dos o más alimentistas tuvieran derecho a ser alimentados por una misma persona y éste no tuviera fortuna bastante para atender a todos, los prestan en el orden siguiente, es decir, a quienes primero les va a dar, al cónyuge, a los descendientes del grado más próximo, a los ascendientes también del grado más próximo, a los hermanos. Es decir, si yo estoy obligado a dar una pensión a varias personas, lo primero que hacen es ver
¿A quién primero hay que darle? En este caso al cónyuge. Luego a los descendientes, es decir, a los hijos, a los nietos, bisnietos, tataranietos. Ya vimos que pueden demandar a los padres. Luego a los ascendientes, es decir, tendrá que darle presión a alimentos a los papás, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Y por último a los hermanos. El último párrafo dice, si los alimentistas concurrentes fueren el cónyuge o varios hijos sujetos a la patria potestad, el juez, atendiendo a las necesidades de unos y otros, determinará la preferencia o la distribución. Mire, el señor está obligado a prestar de alimentos 2.000 quetzales, 500 para la esposa y los otros 1.500 para los 4 hijos, a una porción de tanto para cada uno. Así debería ser. El 286, derechos alimentados. De las deudas que la mujer se vea obligada a contraer para alimentos de ella y de los hijos, por no proporcionar al padre lo indispensable para cubrirlos, será éste responsable si su pago es la cuantía necesaria para ese objeto. Es decir, ¿se acuerdan que hablamos del chino? El chino le fuimos a pedir todos los meses pan, frijoles, azúcar, sal, un par de chelas los viernes en la noche, pero eso no lo apunta en el libro, solo pone comida, para que no se vea muy clavero eso. Entonces viene, y la mujer está obligada a contraer muchas obligaciones, le debe mucho al chino. Entonces, ¿qué pasa? El padre no puede dar lo indispensable para cubrirlos. Será entonces responsable de su pago en la cuantía necesaria. Es decir, mire, yo no puedo prestar los alimentos, ni tampoco puedo prestar y pagar la deuda, pero podría seguir pagando los alimentos y negociar cómo por abonos o atracos sucesivos de la ley puedo pagar la deuda. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Una pregunta, Ali. Dígame, Julio. Buenas noches. ¿Qué pasa en el caso de que, digamos, yo tengo un hijo, por ejemplo, y ya me demandaron y todo, y tengo que pagarle pensión alimenticia? Se llega a un acuerdo y todo, que mi capacidad, por ejemplo, son 1.000 quetzales. Después resulta que tengo otro hijo y me demandan del otro lado, y esta persona puede reclamar otros 1.000 quetzales, por ejemplo, y tengo otro hijo en otro lado y me demandan también. Ahí la pensión es igual para todos o la pensión es menor para los otros hijos porque la capacidad de pago se va reduciendo, digamos, por los gastos. ¿O qué pasa en esos casos? A primero ya lo jodieron, Julio. A segundo. Sin salario. Es proporcional a lo que usted tenga. Da 1.000 primero y le queda una parte. La segunda parte, de lo que le queda, le van a fijar una pensión. Y el tercero, de lo que le queda de lo ya fijado, le van a dar la obligación de la prestación de alimentos, hasta donde vaya alcanzando. O el juez podría unificar una pensión, ¿verdad? Eso ya depende de los jueces. Pero en todo caso sería conforme le vayan solicitando la pensión de alimentos de acuerdo a lo que usted tenga. Gracias, Ali. Brian. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que me surge una duda y tal vez usted podría ayudarme. De casualidad, ¿podría dar un ejemplo en qué casos el que da los alimentos, en qué caso podrían dárselo a los ascendientes o a los hermanos? No solo es a los hijos o a los... O al cónyuge, no, también puede ser a los nietos, a los hermanos. Vamos a pensar que tenemos un hermano que lo mantenían los papás, pero se mueren los papás. Es mi único hermano y yo soy su único hermano. Él es impedido, enfermo, no tiene trabajo. Entonces él sabe de que yo tengo trabajo y podría ayudarlo. Vos, Carlos, ayúdame. Puchica, mano, jodete, trabaja. Vos no puedo, estoy enfermo. Como no aceptó entonces al bufete popular y viene, como ahí no cobran, entonces viene, me demanda y me obligan a que yo le preste o le dé una prestación de alimenticia. Me obligan a prestar alimentos.
Wendy. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Licenciado, con una consulta. Por ejemplo, en el caso de mi hermano fue demandado en su momento por la pensión, ¿verdad? De la nena, y hace como 2 años, y el año pasado lo volvieron a demandar. ¿Hay un límite de esas demandas? No, lo que demandaron para subirle, para aumentarle Exacto. la cantidad, no hay un límite. Ahí es, si él gana más y la mujer sabe que gana más, le va a pedir más, ¿no? Es que mira, chiquita solo eran pañales y leche, porque yo le daba pecho. Pero ahorita ya entró a parvulitos. Entonces ya es plasticina, crayones, uniforme, hojas, cuadernos, témperas. Y de aquí a un tiempo va a estar en la primaria y después en la secundaria. Entonces todo va creciendo. Entonces vos vas pagando más hasta que el cuerpo aguante. A ver, Luis Andrín. Licenciado, por Diga. ejemplo, normalmente cuando los cónyuges se separan, el juez determina una X cantidad para la esposa y para el hijo o hijos. ¿En qué momento la esposa puede perder la pensión de alimentos? Que ella contraiga nuevas nupcias o viva con una persona y declare su unión de hecho, si ya está divorciada del otro. Y, por ejemplo, si está casada con la otra persona y tiene un hijo de otra persona, sigue percibiendo. No, si está casada con una persona, no percibe. Solo perciben los hijos. No, yo me refiero a que si ella sigue casada, pero ella ya tuvo hijo de otra persona. O hijos de otra persona. Sigue casada con él, pero él Hasta hasta que se divorcien. Ah, Él tiene causal para pedirle su divorcio. está bien, licenciado. Wendy, dígame. Licenciado, disculpe, y en el caso de un hombre que, digamos, su hija llegó a ser mayor de edad y por 3 o 4 años nunca lo localizaron, se inició un proceso de un juicio ejecutivo, digamos, y nunca lo localizaron y iban a la casa de los papás y los papás decían que no sabían nada de él, que se había ido a Estados Unidos, España. Y digamos que ahora su hija ya es mayor de edad y pues nunca le pagó nada. ¿Qué pasa ahí? Eso ahí queda. Ya no se puede hacer nada. Tiene derecho solo a 2 años anteriores a la mayoría de edad. Aquí está, casualmente, lo que vamos a leer. En el 291 dice: las disposiciones de este capítulo son aplicables a los demás casos en que por ley, por testamento o por contrato se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado o ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley para el caso especial de que se trate. Lo voy a explicar someramente porque eso lo vamos a ver el próximo semestre, o conmigo, los que se van a quedar valientemente, o con otro catedrático. Vean, cuando hay una sucesión testamentaria y toda la herencia se distribuye en legados y a un pequeño, ya sea hijo póstumo o un hijo menor de edad, no le dejan una pensión de alimentos, los legatarios o los herederos en particular, proporcionalmente tienen que pagarle los alimentos al menor que fue excluido. Eso es lo que significa todo esto que está aquí. Pero ya lo vamos a ver despacito cuando miremos las sucesiones. Obligación de garantía. Perdone, ¿qué es hijo póstumo? El que nace después de la muerte de su padre. Gracias. Bien. Por ejemplo, yo me muero en mayo y mi hijo nace en junio. Ese hijo es póstumo. Bien. 292, obligación de garantía. La persona obligada a dar alimentos contra la cual haya habido necesidad de promover juicio para obtenerlos, deberá garantizar suficientemente la cumplida prestación de ellos con hipoteca, si tuviera bienes hipotecables, o confianza u otras seguridades, a juicio del juez. En este caso, el alimentista tendrá derecho a que sean anotados bienes suficientes del obligado a prestar alimentos mientras no los haya garantizado. Es decir, señor, se le va a combinar a que usted pague una pensión de alimentos de 20,000 quetzales mensuales. ¿Con qué va a garantizar ese pago? No tengo trabajo, no quiero trabajar,
que el trabajo se lo deja todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Lo que tengo es una casa. Perfecto. Hipotequen la casa a favor del alimentista. Por si no paga, entonces paga con la casa, como decía la compañera anterior. Entonces venimos y sigue un procedimiento ejecutivo y vienes, y se embarga, se subasta, se finca la casa y lo que sobre, lo que es los pagos necesarios que hay que hacer, lo que queda para pagar alimentos. Así es sencillo. Si no tuviera la casa, entonces con una fianza, compra una fianza bancaria por el valor más o menos total de lo que debe pagar. Mire, si son 100 quetzales y le faltan 10 años, 100 por 12, 1.200. Por 10, 120.000. Entonces compra una fianza de 120.000 quetzales, porque es lo que le falta pagar, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, él. Licenciado, pero Dígame. el hijo póstumo, ¿qué percibe? Repítame la pregunta. El hijo póstumo, ¿qué percibe? Si el papá murió. Alimentos. ¿Quién los paga? Los abuelos. No, la herencia. Ah, ya. De acuerdo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces sigamos, por favor, vamos, tenemos media hora todavía. Vamos a ver la tutela. La tutela vamos a ver muy poco porque ya la vieron en Historia del Derecho, ya la vieron en Derecho Romano, ya leyeron el Código Civil, ya lo que nos queda es un poquito nada más de saber, en todo caso, los elementos subjetivos, objetivos y formales. Cuando hablamos de la tutela, entonces, podemos decir que es una institución jurídica que tiene como objeto el cuidado y protección de un menor o de un incapaz, en su caso, sobre el que no ejerce la patria potestad, tanto en los derechos que le asisten a él como persona, como el patrimonio que le pertenece. Regularmente esta institución va a surgir de la muerte de los padres que ejercían la patria potestad, o cuando a los padres se les suspende, se les separa o pierden la patria potestad. Eso es lo que la ley nos va a dar a nosotros como conceptualización de lo que es la tutela. Esta institución, como ustedes le dieron en el derecho romano, es realmente muy interesante y viene siempre vinculada a lo que es el grupo agnático, es decir, a la descendencia de varón o varón. Ya en la época romana existía una tutela testamentaria, es decir, el testamento que dejaba estipulado el pater familia para que alguno de sus hijos los cuidaran otras personas, sus parientes o alguna persona a la cual se le delegaba que los representara, a ellos como menores de edad o en su caso la administración de los bienes que estos pudieran tener. También encontramos de que sí, va a existir dentro de todo esto una tutela o una aportación familiar, es decir, una tutela legítima, que siempre va a estar vinculada a los familiares. Y cuando no existe algún aspecto testamentario o legítimo, entonces se da una tutela dativa, es decir, cuando ya el Estado constitucionalmente interviene. En este caso, la delegación que tienen los jueces de instancia para poder indicar qué personas van a ser las que van a cumplir con esta obligación de protección. Vamos a ver entonces que, de acuerdo a Diego Espín Cánovas, la tutela es una institución protectora de las personas o bienes, o solo de los bienes, de quienes no estando sometidos a la patria potestad, requieren de modo permanente una representación legal que supla su incapacidad, bien de modo transitorio, una integración de una limitada capacidad.
Don Federico Piuc Peña dice que la institución jurídica que tiene por objeto la protección y cuidado de la persona o patrimonio de los que por su incapacidad legal están imposibilitados de gobernarse a sí mismos. Si lo vemos de acuerdo a estas dos definiciones que leímos, podemos indicar los menores de edad y los incapacitados principalmente o regularmente van a estar representados ellos como personas incapaces y representando a sus bienes o la administración de sus bienes los que ejercen patria potestad. Pero si estos menores y estos mayores incapaces no tuvieran padres que ejerzan la patria potestad, hay que nombrarle a alguien. A este alguien se llama tutor. Y ahí vamos de una vez a lo que es los elementos propios de la tutela. Vamos a ver que Licenciado, Dígame. perdone, a los incapacitados son los interdictos también, ¿verdad? Claro. ¿O hay cuando diferencia? No, cuando hablamos del mayor incapacitado, hace el que es declarado en estado de interdicción. Voy a aprovechar, Flor Valle, que me preguntó. Gracias. Si hablamos de interdictos, estamos hablando de una institución que se da en la posesión. Vamos a ver que hay interdictos de posesión, de tenencia, de amparo, de apeo y deslinde, que los vamos a ver dentro de lo que es parte de la tutela, debemos de decir, los que están declarados en estado de interdicción, que son los mayores de edad que no se pueden representar por sí mismos. Entonces, cambiemos esa parte de los interdictos, no, los declarados en estado de interdicción. Porque si hablamos de interdicto, estamos hablando de otra figura diferente de la incapacidad de ejercicio. Bien. Decía entonces que los elementos que vamos a ver son los elementos subjetivos, los elementos objetivos y los elementos formales. En el contenido vamos a ver que los elementos objetivos o personales son las personas que intervienen en la tutela. De esa cuenta hablamos del pupilo, que es el menor de edad o el mayor incapacitado que va a representar el tutor, que es la otra persona que interviene. Y otra que es el protutor, que es la persona que va a estar vigilante de los pasos de la administración, del desarrollo que lleva a cabo la tutela, el tutor. Bien. La parte objetiva, que es la representación del menor, del incapacitado, en cuanto a sus bienes y su persona. Y los elementos formales que vamos a ver que va a depender. Cuando existe una tutela nombrada en testamento, le llamamos una tutela testamentaria. Si no la hubiera, entonces se nombra una tutela legítima, es decir, a los parientes. En su caso, si no hubiere, entonces el juez va a nombrar a una persona honorable y que tenga, no sé, que sea honrado y honorable, vamos a leerlo, para que se pueda nombrar un tutor judicial. Pero vamos a ver que hay dos tutelas que son extraordinarias, que es la tutela legal y la tutela especial. Es decir, los tutores específicos que vamos a ver en su momento. Entonces vamos a comenzar en el capítulo 9 de la tutela, párrafo 1, disposiciones generales, casos en que procede, dice la norma. El menor de edad que no se halla bajo patria potestad queda sujeto a la tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. También queda sujeta a la tutela aunque fuere mayor de edad el que hubiera sido declarado en estado de interdicción si no hubieran padres. El tutor es el representante legal del menor o del incapacitado. Ahora vamos a ver la figura de la tutoría en el 294. Esta tutoría es personal e indelegable. Es decir,
la tutela es intuito persona. 294. La tutela se ejerce por un tutor y un protutor, cuyos cargos son personales y no pueden delegarse, pero pueden otorgar mandatos especiales para actos determinados. Y vamos a ver acá que cuando habla de estos actos determinados, la ley nos va a decir que las características propias de la tutela es que ya no hay tutela cuando existe patria potestad. Es decir, esta va a desempeñar una función protectora. Dicho de otra manera, yo soy tutor de Ashley. Yo represento a Ashley porque es menor de edad. Ustedes dijeron que iba a ser incapacitada. Incapacitada sí, pero relativa porque es menor de edad. Entonces yo represento como tutor a Ashley, ¿verdad? Y el protutor, el que me va a vigilar a mí, mi función, va a ser Freddy. Pero un día yo no puedo ir a pagar el colegio, ir a pagar la luz y pagarle el Uber a Ashley para que vaya a la escuela. Entonces le digo a Carmen, Carmen, le voy a dar un mandato especial para que me haga favor de representarme en actos muy determinados. En el pago del colegio, en el pago de la luz, en el pago del Uber, etc. No le estoy delegando la tutela, sino estoy pidiendo que me represente en actos determinados donde yo no puedo cumplir mi función. Eso significa. En el 295, la tutela y protutela son cargos públicos y cuyo desempeño están obligadas todas las personas que se encuentren en el pleno goce de sus derechos y obligaciones. Y vamos a ver posteriormente que hay personas que pueden decir, miren, yo no quiero ser tutor. Entonces dice, 317, ¿quiénes pueden excusarse para ser tutores? Como es un cargo público, es obligatorio. Los que no quisieran tener ese cargo público de tutor y protutor pueden ser los que tengan a su cargo otra tutela o protutela, los mayores de 60 años, porque ya nos da Alzheimer, los que tengan bajo su patria potestad 3 o más hijos, porque sería otra carga más. Las mujeres. Aquí no hay ese problema de feminismo, de que se excluya a las mujeres. Recordemos que en el tiempo que fue editado este código, las mujeres eran, todavía, pero antes más, las que se quedaban en casa. Eran las de adentro, soy la de adentro, soy la de la cocina, soy la que lava, la que plancha, la que hace todo. Entonces, obviamente no tenía tiempo para ver otra cosa más fuera de su casa, una tutela, por ejemplo. Los que hayan sido limitados sus recursos y no puedan atender el cargo por menoscabo de subsistencia. Mire, yo soy demasiado pobre, tengo que ir todos los días y pagar un bus, no puedo pagar un bus. Aparte de eso, tengo que comprar ropa y demás y no tengo para comprar. No puedo. Entonces, por pobreza extrema, yo podría renunciar a la tutela. Y cuando se padezca alguna enfermedad habitual que le impida poder tener o cumplir ese problema. Y los que tengan que ausentarse en la República por más de un año. Ellos podrían excusarse para ser tutores y protutores. 296, clases de tutela. Aquí es la dativa, ¿verdad? La tutela puede ser testamentaria, legítima y judicial. Y vamos a ver que también existe una que se llama específica y tutela legal y la tutela provisional, que la vamos a ver posteriormente. ¿Qué es la tutela testamentaria? La tutela testamentaria se instituye por testamento, por el padre o la madre sobreviviente para los hijos que estén bajo la patria potestad, por el abuelo, la abuela, para los nietos que estén sujetos a la tutela legítima, es decir, de los parientes, por cualquier testador para que instituya heredero legatario si éste careciera de tutor nombrado por el padre o la madre y del tutor legítimo, por el que adoptare, designe heredero legatario a su hijo adoptivo. Es decir, en principio vamos a ver que el testamento es un momento, lo vamos a ver por el artículo 960, que el testamento es una declaración de última voluntad, que tiene muchos requisitos
solemnes y formales y van a estar dentro del protocolo a cargo de un notario. Dentro de este testamento se puede instituir la tutela testamentaria. Si tuviera una tutela legítima, el que es nombrado como heredero de una herencia, entonces es superior en grado la tutela testamentaria a la legítima. Si ya se le hubiera nombrado al menor o al mayor incapacitado un tutor legítimo o un tutor judicial, y en el camino apareciere un tutor testamentario, aquellos quedan sin efecto y se nombra un tutor testamentario porque tiene más valor, ya que este es una declaración de última voluntad. En la tutela legítima vamos a ver que hay grados. Aquí vamos a referirnos, aparte del 299, también al artículo 301, en donde dice la tutela declarados en estado de interdicción. En la tutela legítima del 299, dice de los menores corresponde en el orden siguiente. Como ya dijimos que el menor no tiene padres, padre o madre que ejerzan patria potestad, entonces se les va a nombrar un tutor legítimo, es decir, un tutor en virtud del parentesco, significa esto. Entonces los primeros llamados son el abuelo paterno, el abuelo materno, el abuelo materno, la abuela materna. Y por último, a los hermanos sin distinción de sexo, siendo preferidos los que procedan de ambas líneas y entre estos el de mayor edad y capacidad. Es decir, los hermanos que sean del mismo papá y la misma mamá. Eso significa. Siguiendo en el artículo 299 dice, la línea materna será preferida a la paterna para la tutela de los hijos fuera del matrimonio. Es decir, cuando existe una filiación cuasi matrimonial no declarada o una relación extramatrimonial. Sin embargo, mediando motivos justificados para variar la procedencia, puede el juez nombrar tutor al pariente que reúna las mejores condiciones de conocimiento y de familiaridad con el menor, solvencia, idoneidad y preparación que constituya una garantía para el desempeño satisfactorio de su cargo. Señor juez, fíjese que yo en mi calidad de abuelo quiero tener a mis nietos. Entonces viene mi hijo, que es tío, y aquí el nombre dice, mire, señor juez, perdone, fíjese que mi papá ya está muy viejo, no tiene trabajo, es enfermo. Aparte de eso, se echa los tragos y le puedo comprobar que es enfermo habitual de licor. Sin embargo, mis sobrinos se han criado conmigo. Yo soy profesional, toda la vida les he pagado el colegio, los he tenido en mi casa y tienen las mejores comodidades y tienen la mejor posibilidad del estudio y de algunas otras que mi padre no le puede dar. Por consiguiente, yo quiero la tutela legítima y podrían otorgársela si viene él y justifica por qué razón, siendo pariente, tiene mejores posibilidades que el otro, que es el llamado más cercano a tener la tutela. En el artículo 300 se nos habla de la tutela judicial. Dice, la tutela judicial procede por nombramiento de juez competente cuando no haya tutor en su orden testamentario ni legítimo. Para tal efecto, la Procuraduría General de la Nación y cualquier persona capaz debe denunciar a la autoridad el hecho que da lugar a la tutela no prevista. Para la designación de la persona del tutor, es decir, judicial, el juez deberá tomar en cuenta las circunstancias que se mencionan en el artículo anterior, es decir, lo que está en el segundo párrafo o en el último párrafo del artículo 299. El artículo 300, que está relacionado con el artículo 299 que ya leímos, y el 252, que se refiere a la patria potestad, dice la tutela de los mayores de edad declarados en estado de interdicción corresponde. ¿Recuerdan ustedes que en derecho romano les hablaron de lo que era la llamada la curatela, que pretende la administración de los bienes de los mayores de edad cuando eran locos? Por eso se llamaba curatela. La curatela del loco, la curatela del ex, etcétera, etcétera.
¿A quiénes se les llama primeros? Otra voy, Walter. Cuando hay un mayor de edad en estado de interdicción, declarado en estado de interdicción, ¿a quién se llama primero? ¿Al cónyuge? Ah, mira, cuando estaba de buenas, si lo querías, ahora que está jodido, representalo, ¿va? Vos sos la mujer, vos sos el hombre, el marido. Si no tuviere cónyuge, se llama al padre y a la madre. Si no tuviere hijos, a los hijos mayores de edad. Y en su orden a los abuelos en el orden anteriormente establecido. Es a los paternos y luego a los maternos. Dígame, Walfred. Licenciado, bueno, disculpe otra vez. Una tutela judicial es, por ejemplo, cuando dos padres mueren y dejan un menor de edad. Por ende, primero la tutela se le pide que la ejerza a los padres del papá, así sería. A ver, vamos en orden, Walfred. Lo primero es verificar si no existe ningún testamento. Porque en el testamento podría estar declarada, ya sea por el padre, por la madre o los abuelos, la tutela testamentaria a favor de estos menores o mayor incapacitado. Si no hubiere, entonces se declara en su orden la tutela legítima, que es la que usted menciona, en donde están los abuelos paternos, abuela paterna, abuelo materno, abuela materna, y en su orden los hijos de la misma línea, ¿verdad? Hasta ahí vamos. Si no existieran estos, entonces, como estaba leyendo acá, puede entonces la Procuraduría o cualquier otra persona capaz denunciar que no hay una tutela testamentaria ni legítima, por lo cual se solicita que sea una tutela judicial. Y ya el juez podrá declarar quién es la persona más apta para que la pueda ejercer. Johnny, dígame. Gracias, licenciado. Licenciado, muy buenas noches. Un gusto saludarle. Igual. Vea, fíjese que tengo dos dudas. La primera sería con el artículo 300 que habla sobre la tutela judicial. Entonces, ¿este artículo iría de la mano con el artículo 268 que habla sobre el tutor especial? O sea, ¿prácticamente lo mismo o no? Fíjese que le voy a decir. No lo había mencionado porque este tutor especial es un tutor de caso particular. A eso le vamos a llamar una tutela provisional. Y la tutela provisional pues, está muy vinculada a la tutela judicial, solo que este es provisional. La que usted me menciona es mientras se nombra la tutela testamentaria, legítima o propiamente la judicial. Para no dejar en el aire la representación de los incapacitados, se nombra una tutela especial, que es un caso particular, y que esa tutela especial es nombrada por un juez. Así es, John. Ok, se lo entiendo. Ahora, lo segundo, licenciado, disculpe que se lo haga la pregunta hasta ahora, pero hasta ahorita se me empecé a imaginar, ¿no? Cuando se separan, obviamente, los esposos son efectos de la separación que el cónyuge inculpable tenga derecho a pensión. En este caso, digamos, la mujer, ¿no? Y usted decía con los ejemplos que le ponían los compañeros que únicamente se podría frenar o ya no dar esa pensión si se declaraba la unión de hecho o si se contraía nuevo matrimonio. Ajá. Ahora, le pregunto, pero ¿qué pasaría si, bueno, mi exmujer en este caso no tiene unión de hecho, no contrae nuevo matrimonio, pero llega a tener un hijo con otra persona, licenciado? ¿Eso yo lo podría poner para ya no dar más esa pensión? A ella. Ajá, o sea, yo podría ir con el juez y decirle, mire, fíjese que ella no se casó, no ha declarado unión de hecho, pero ya tuvo un hijo con otra persona. Entonces, yo, basándome en eso, ¿ya no tendría que pasar pensión o eso no aplica? No, lo más seguro que le van a decir es, mire, ¿sabe qué? Pide el divorcio. No, pero por eso le digo, no, cuando ya nos divorciamos, pide que cuando ya no le den pensión. Ajá. O sea, dentro de eso, cuando ya se declare esa parte, entonces viene y se pide que aparte de que se disuelva el matrimonio, también se le suspenda la prestación de alimentos.
Licenciado, creo que no me di a entender. A ver, voy a reformular otra vez la pregunta, porque yo fui el que no me di a entender, disculpe. No, se lo ponía que ya me separé con la que sería mi ex esposa, ¿ya? Claro. Ya se hizo Y toda él la tiene división de... un hijo de otro hombre. Exacto, o sea, ya nos separamos y a los 2 años yo le sigo pasando pensión, pero resulta que a los 2 años ella queda embarazada de otro hombre. ¿Yo podría basarme en eso para ya no pasar más la pensión o tiene que ser exclusivamente con la declaración de la unión de hecho o que contraiga un nuevo matrimonio? Yo le entendí bien. Okay. Yo me fui un poquito más allá de eso. Usted podría solicitarlo, de que Exama ya no le va a prestar alimentos, tomando en cuenta lo que usted está diciendo. El juez podría aceptarlo o no, porque usted puede justificarlo. Pero lo más seguro es que van a decir, mire, en vez de solo pedir la separación de la prestación de alimentos, mejor divórcese. Así ya no tiene ningún problema. Y ya no tendría, primero, no podría la otra decir que es hijo suyo porque nació entre el matrimonio. Usted podría oponerse. Luego, usted podría pedir el divorcio como disolución y al mismo tiempo que le liberen de la prestación de alimentos en un solo acto. Ok, se lo entiendo, licenciado. Gracias. Bueno, a ver, 304. El protutor intervendrá en las funciones de la tutela para asegurar su recto ejercicio. La designación del protutor se hará en la misma forma del tutor. Puede recaer en parientes del pupilo o en otras personas, siempre que reúna las condiciones de notoria o red de arraigo. Permítame un momentito. Perdonen, por favor. Los tutores específicos en el 306. ¿Johnny levantó la mano otra vez? No, licenciado, disculpe. No tenga pena. Bien. Cuando viene conflicto de intereses entre varios pupilos sujetos a una misma tutela, el juez nombrará tutores específicos. Voy a pensar que yo tengo como tutores ahorita, como pupilos, yo tengo a Wendy, a Cristian, a Sonia y a Edwin. Ellos 4 son mis pupilos y yo soy el tutor. Pero vienen y tenemos problemas. Por ejemplo, Sonia, Beatriz y Edwin Fernando tienen problemas conmigo como tutor. Sonia podría tener como tutor específico a Orlando y Edwin a Freddy. Ellos van a ser tutores específicos. Porque se demostró que ellos tenían conflicto de intereses conmigo como tutor de los 4. Ustedes nombran a ellos por separado un tutor específico. Tutores legales. 308. Los tutores legales son los directores o superiores de los establecimientos de asistencia social. Es decir, el director de las gaviotas, el director de donde están todos los niños de conflictos con la ley penal, el director es quien ejerce una tutela sobre ellos. Él los representa en sus bienes, si los tuviere, y también los representa en sus personas, hasta que sean devueltos a sus padres. Bien, como ya van a ser las 7, ¿se queda alguna pregunta? Dígame, Walfred. El licenciado, así rápido, en un centro escolar se ejerce la tutela cuando están dentro de un colegio. No, ahí no. Ahí no. Ah, bueno, gracias, licenciado. Bien, entonces para el próximo día vamos a leer el párrafo segundo, tercero y cuarto de lo que es la tutela, que realmente son pocos artículos. Aquí son muchos en el código, pero son pocos los que vamos a explicar, y entramos de una vez ese mismo día jueves a ver lo que corresponde a la adopción.
Si pudieran, por favor, los primeros 2 artículos de la ley de la adopción, me hacen favor de leerlos. Los 2 primeros artículos de la ley de adopciones. ¿Alguna pregunta, mis queridos amigos? Bueno, les deseo una feliz noche y los días el día jueves entonces. Hasta pronto. Licenciado, buenas noches. Licenciado, muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Que tenga feliz noche, licenciado. Licenciado.